están, muchachos? El día de hoy vamos a culminar entonces con el desarrollo de nuestro tema que en la videoconferencia del viernes lo hemos analizado juntamente, ¿no es cierto? Entonces hoy día vamos a hacer un resumen de ese tema que ya lo hemos tratado para consolidar nuestro aprendizaje y seguir en este proceso de un análisis de los procesos históricos que se dan en nuestro país y en el mundo y que nos permiten comprender y entender nuestro presente. ¿Correcto? Bien. En la clase anterior vimos sobre la Guerra Fría, ¿no es cierto? Periodo que va a surgir cuando culmina la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto surgen dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿correcto? Potencias que van a pretender dominar el mundo, desarrollar zonas de influencia en las cuales ellos determinen el manejo de los recursos que se tengan que hacer, obviamente en función de sus intereses, ¿correcto? Pues bien, este periodo de la Guerra Fría va a traer consigo conflictos que se van a dar durante un lapso de 45 años, ¿no? Hasta 1989, como hemos visto, que dura la denominada Guerra Fría, ¿ya? Entonces vamos ahora a hacer esa síntesis de esos primeros conflictos. Primero comencemos por decir lo siguiente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, dentro del mundo capitalista, el mundo occidental, aparece como la potencia indiscutible, ¿no es cierto? Y es aquí que su política exterior se va a sintetizar en lo que desarrolló su presidente Truman, ¿no es cierto? Lo que se conoce como la doctrina Truman en 1947. ¿Qué dijo Truman? O sea, ¿en qué consiste la doctrina Truman? Truman dice que en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, surgen dos modos de vida, ¿no es cierto? Hay que escoger entre dos modos de vida. Eso es lo que nos dice Truman. ¿Cuál es el primer modo de vida? Truman nos dice que ese primer modo de vida es aquel en donde prima la voluntad de la mayoría, es decir, la voluntad del pueblo. Además, dice, es aquel modo de vida en donde las instituciones actúan en forma libre, en forma autónoma, en función, obviamente, de lo que establece la Constitución y las leyes. ¿Qué más nos dice Truman? Que en estos modos de vida el tipo de gobierno es representativo, es decir, son aquellos representantes elegidos por el pueblo los que van a dirigir, gobernar, administrar el país. ¿Qué más nos dice Truman? Que este gobierno representativo va a surgir ¿de qué? De procesos eleccionarios libres. Las elecciones en este modo de vida son libres, nos dice Truman, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de esta característica, este modo de vida que Truman dice es uno de los que hay que coger, está el que en esta forma de vida que estoy determinando se garantizan la libertad individual, la libertad de palabra, la libertad de religión y un conjunto de libertades para que el hombre actúe autónomamente, ¿no es cierto? Y obviamente en este tipo de modo de vivir no hay opresión política, ¿no es cierto? Hay un juego democrático de las distintas visiones y concepciones que se tiene sobre cómo debe desarrollarse la sociedad, ¿no? Este es un modo de vida que hay que elegir. Y Truman dice, hay otro modo de vida opuesto a este que él menciona, ¿no? ¿Y cuál es la característica de ese otro modo de vida? Dice que no gobierna la voluntad de la mayoría, sino de una minoría, ¿no es cierto? El gobierno se dirige básicamente por un mecanismo de terror y de opresión, causar pánico y oprimir al pueblo para que sus decisiones sean aceptadas, sean ejecutadas. ¿Quién nos dice? Que la prensa, a diferencia del modo de vida que él nos mencionó anteriormente,
es una prensa controlada, digitada, la prensa y la radio, de tal manera que solo se diga y se piense y se actúe en forma de lo que dice esa minoría que está gobernando el país. Por lo tanto, en este modo de vida, dice Truman, las elecciones son fraudulentas, no son limpias, no son libres, y menos existen entonces las libertades individuales, ¿no? Truman dice, hay que escoger entre estas dos formas de vida, ¿correcto? Pues bien, vamos a ver hasta qué punto esta doctrina que desarrolló Truman se manifestó, se dio en la realidad. Veamos. Esta doctrina nos dice primero quién es el que tiene que defender para que los pueblos no sean sojuzgados. ¿Quién se convierte en el guardián, en el protector de los pueblos para que no sean sojuzgados del mundo libre? Estados Unidos. ¿Quién debe ayudar a los pueblos a tomar su decisión en forma libre? Estados Unidos. ¿Y quién, por lo tanto, debe ayudar económica y políticamente a que estos pueblos actúen con estos rasgos de un mundo libre? Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el guardián de las libertades, de la democracia, del desarrollo de los pueblos, según la doctrina Truman. ¿No es cierto? Veamos. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Potencia indiscutible en el plano militar, Estados Unidos con el desarrollo de la bomba atómica que lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki y que obligó a Japón, ¿no es cierto?, a rendirse. Obviamente esto lo ponía a un nivel de superioridad frente a la Unión Soviética. Pero en 1949 la Unión Soviética descubre la bomba atómica de tal manera que equilibra en el plano militar, ¿no es cierto?, el poderío que tenía Estados Unidos. Es decir, se inició una carrera armamentista por quien desarrolla armas más potentes y letales, ¿no es cierto?, para controlar al otro. Pero en 1957, ¿no es cierto?, la Unión Soviética lanza su primer satélite al mundo, Sputnik. Y con esto vuelve a romper el equilibrio más o menos que existía con Estados Unidos al tomar la supremacía en la investigación espacial. Obviamente esto causó pánico, terror, preocupación a Estados Unidos y a sus aliados, y Estados Unidos continuó buscando que equilibrar, ¿no? Es decir, de la guerra armamentista pasamos a la guerra espacial. En 1969, como vamos a ver, Estados Unidos pasa adelante en esta carrera por dominar el espacio, ¿no es cierto? Es decir, como ustedes ven, hay una carrera armamentista que se va consolidando tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Pero esto tiene un sustento, es el sustento ideológico, ¿no es cierto? Pues bien, habría que controlar el mundo libre, aquí habría que proteger al mundo libre. Y lo mismo dice la Unión Soviética sobre los países a los cuales están bajo su órbita de influencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Financia y ayuda golpe de Estado. Miren, la doctrina Truman dice que es la voluntad de la mayoría. Hay elecciones libres, pero sin embargo, para defenderse, según Estados Unidos, de la penetración soviética, había que apoyar golpe de Estado. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de instaurar dictaduras para que puedan impedir, según Estados Unidos, el triunfo de movimientos revolucionarios, no necesariamente de tinte socialista, sino básicamente también nacionalista, ¿no? Entonces vemos una incoherencia entre lo que plantea la doctrina Truman como respeto a la decisión de cada pueblo, ¿no es cierto?, frente a esta situación de, según ellos, defenderse del comunismo, de la expansión del comunismo, ¿correcto? Y esto obviamente va a hacer que se dé más, se consolide más esta confrontación ideológica cuando se constate en la realidad que muchos partidos comunistas europeos están en un proceso de avance en el proceso eleccionario de ganar las elecciones, obviamente ya no responder a los intereses de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero en el mismo Estados Unidos también se va a dar una situación de confrontación ideológica. Ahí tenemos la famosa guerra Casa de Brujas que desarrolló el senador McCarthy, ¿no? En donde apresó hasta a actores, ¿no es cierto?, actrices, a gente de las diversas gamas
del desarrollo del pueblo estadounidense bajo la sospecha de ser comunista, ¿no es cierto? Pero por su lado la Rusia tampoco se quedó quieta, también desarrolló mano fuerte en aquellos países que estaban bajo su órbita para evitar la disidencia, es decir, voces contrarias a las orientaciones socialistas o comunistas que se daban en esos pueblos, ¿no es cierto? Pero de esta confrontación ideológica se va a pasar a una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no una confrontación directa militarmente hablando, sino a través de otros países en conflictos regionales que se van a dar, ¿no? Lo que se llama los conflictos de baja intensidad. Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentan directamente, pero lo hacen a través de los conflictos en otros lugares del mundo. Y aquí vamos a tener dos. Uno, el caso de la crisis de Berlín, y el otro de la guerra de Corea. En la crisis de Berlín simplemente se trata de que terminada la Segunda Guerra Mundial de 1945, Alemania queda dividida en 4 zonas, ¿no es cierto? ¿Controlada por quién? Por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues bien, en 1948, Francia, Inglaterra y Estados Unidos se unen y conforman lo que se llamó la República Federal Alemana. En respuesta a esto, la Unión Soviética convierte a la zona que controlaba en la República Democrática Alemana. Es decir, el Estado alemán queda dividido en 2 países, ¿no es cierto? La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Y el otro conflicto de importancia que se va a dar es la Guerra de Corea, ¿no es cierto? 1950-1953. ¿En qué consistió? Igualito. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Corea, ¿no es cierto?, un grupo comunista de Corea había logrado avanzar de tal manera que tenía cierto control en la parte norte de Corea. Esto que va a generar que, culminada la Segunda Guerra Mundial, Corea también sea dividida en 2 zonas de administración. La del norte controlada por la Unión Soviética y la del sur por Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero obviamente esta división, que va a tener como límite imaginario el paralelo 38, va a hacer que Corea del Norte no acepte la intervención norteamericana y por lo tanto busque la unificación del pueblo coreano. De tal manera que los ejércitos norcoreanos penetran a Corea del Sur hasta dominarla casi totalmente, lo que va a generar que Estados Unidos, con apoyo de la ONU, conformen una fuerza multinacional para expulsar a las fuerzas no coreanas de la parte sur de Corea. Lo que lo consiguen, expulsan a estas fuerzas nuevamente más allá del paralelo 38, pero el general norteamericano MacArthur, no sé, plantea o cree que se da la oportunidad para avanzar más allá y no solo dominar Corea del Norte, sino penetrar a China. ¿Y por qué digo esto? Porque en 1949, un año antes de que se inicie la Guerra de Corea, que fue en 1950, en China triunfa la revolución comunista dirigida por Mao Zedong. Es decir, en China había un gobierno de tipo comunista. Y por lo tanto MacArthur veía la oportunidad no solo de acabar con el comunismo en Corea del Norte, sino que también, ¿no es cierto?, recuperar, según ellos, para el mundo libre a China, que estaba sometida por los comunistas. Obviamente esto provocó que la Unión Soviética y China apoyaran a Corea del Norte de tal manera que las fuerzas chinas y las fuerzas norcoreanas repelieran el ataque de Estados Unidos, básicamente, que era el que lideraba la fuerza multinacional, y nuevamente fueran expulsados más allá del paralelo 38. Es decir, se vuelve a dar un equilibrio. Las fuerzas norcoreanas con las fuerzas surcoreanas, en este caso apoyado básicamente por Estados Unidos. Y como se da una equiparidad, un equilibrio militar entre ambas fuerzas, obviamente no queda otra cosa que firmar en 1953 el llamado Alto al Fuego. ¿Correcto? Alto al Fuego que dura hasta la actualidad. Es decir, teóricamente hasta hoy día, el año 2021, Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra. No ha terminado la guerra ni se ha firmado un tratado de paz, sino simplemente se está en un statu quo de suspensión de los fuegos de los ataques militares.
Pero en la práctica esto ha traído como consecuencia que Corea se ha dividido, al igual que en Alemania, en dos estados. Corea del Norte, de orientación comunista, y Corea del Sur, de orientación capitalista. Bien, muchachos, he tratado de hacerlo más síntesis y breve. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase con nuestra siguiente tarea que el martes se los voy a mandar. Muchas gracias. Cuídense.